maestra Cecilia Quintero Vázquez, que nos va a hablar un poco de bienestar contra bien ser. Ella es psicóloga y docente en bases biológicas de la conducta y morfofisiología del sistema nervioso por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Es miembro de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI, desde 1996. Imparte los diplomados en formación de psicoterapeutas, en psicología clínica, en psicoterapia de pareja, la especialidad en sexología, también una investigación, educación y psicoterapia sexual y el diplomado en psicoterapia sexual, diagnóstico y estrategias de la intervención. Es psicoterapeuta especialista en adultos y parejas con más de 25 años de experiencia, autora del Código Ética Profesional de Psicólogo de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI, coautora del libro Una aproximación a la teoría de los arquetipos de enero 2013 en México Editorial PAC, conferencista y tallerista desde el año 2000. Ha dado entrevistas para diversas publicaciones en prensa, en Internet y en diversos programas de televisión, como Diálogos en Confianza, Canal 11, en el Instituto Politécnico Nacional, en TV Azteca, en W Radio, Periódico Universal y Reforma, entre otros. También ha sido participante en congresos nacionales e internacionales de psicología. Maestra Cecilia Quintero, le damos la bienvenida y le cedo la palabra. Cecilia Quero. Ah, sí, perdón, quiero. Cecilia, quiero. No se escucha, Ceci. Algo pasa con tu audio. Todavía no se escucha. No, todavía no. Podrías usar tu teléfono como audio. Necesitarías conectarte al mismo y puedes abrir tu teléfono sin la cámara y por ahí hablas y te vemos por la computadora. Voy a poner pausa mientras. Estar en primera jornada de la teoría de la praxis, ya era justo y necesario. Estaba en esta revisión de la teoría de la praxis y cómo poder organizar esta presentación, que en este año cumplo 30 años de estar formando parte de AMAPSI, ¿no? Yo me formé en el enfoque psicodinámico, ¿no? Esa fue mi formación original. Cuando yo llego a la asociación y me encuentro con el seminario Formación de Psicoterapeutas, y empiezo a tener contacto con esta propuesta del doctor Murueta, la verdad es que sí fue un poco choqueante al principio, ¿no? Pero bueno, fuimos leyendo, revisando, entendiendo, ¿no? Desde la parte filosófica, ¿no? Lo que es la teoría de la praxis, y la verdad me pareció una propuesta muy revolucionaria, muy enriquecedora, incluso para mi formación dentro del enfoque psicodinámico. Y a lo largo de estos 30 años, la verdad es que ha sido una propuesta que ha mejorado mucho mi trabajo, mi comprensión de la psicología, de los fenómenos psicológicos, y la verdad es que estar el día de hoy en esta primera jornada me complace muchísimo. Agradezco mucho la invitación y la presencia de todos ustedes. Les voy a compartir mi presentación para que este, espero podamos ir, no sé si la alcanzan a ver. Sí se ve. ¿Sí? Ok. Ok, entonces, igual, a mí no me aparece como tal que la
No sé si ya está la presentación o está Estamos viendo el Sí, PowerPoint, digamos. ya Ahí está, está, ya está. ya se. Ahora sí. Bueno, pues el tema que yo decidí para esta presentación tiene que ver con dos conceptos que hace un tiempo, diría yo que de un año para acá, han estado haciendo mucho ruido en mí, en la parte profesional, en la parte incluso personal, que tiene que ver con el bienestar y con el bien ser, ¿no? Encontré hace unos meses, ¿no? Esto que es el caso de una chica que desconozco su nombre, hay un video por ahí, no dicen su nombre, pero sí tiene este apodo, Milk, ¿no? Ella vive en un estado de la Unión Americana, en Pensilvania, y hace un año decidió llevar el estilo de vida de un perro pomeranio. Ella se identifica con ellos. Hay un video donde incluso ella habla, le considera que estos perritos son los más adorables del mundo. En ese video ella muestra cómo juega con los juguetes de perro, ¿no? Muestra sus collares, tiene varios collares. Y su padre declara que tanto él como su madre la aman, ¿no? Y si ella quiere ser así por el resto de su vida, pues esa es su elección, ¿no? Me parece un caso muy extremo, pero no tan alejado de lo que he escuchado en la psicoterapia, fuera de la psicoterapia, cuando empieza a haber una tendencia a decir que, pues si yo quiero estar así, pues mientras no afecte a nadie, pues que me dejen, ¿no? El priorizar, el estar bien, independientemente de cuáles sean las circunstancias, ¿no? Que me permitan a mí sentirme gratificado, eso es lo que en muchos sentidos se entiende también por un bienestar, ¿no? La palabra, ¿no? Creo que vale la pena ambas palabras definirlas un poco, ¿no? Hablamos del ser, ¿no? Que es lo que vamos a sumarle al bien ser, ¿no? El ser tiene que ver con la esencia, la identidad permanente, mientras que estar es una condición, un estado temporal, ¿no? Tanto ser como estar reflejan dos dimensiones existenciales fundamentales, ¿no? Al final estamos hablando de lo que representa para el ser humano estar bien o ser bien, ¿no? Ha habido una evolución dentro de la psicología, sobre todo del concepto bienestar, ¿no? Lo hemos visto a lo largo del tiempo, más que del bien ser, creo que es un concepto más bien como reciente, sobre todo de lo que se conoce hoy como la psicología positiva, es quien introduce principalmente este concepto del bien ser, pero el concepto del bienestar sí tiene mucho más historia, ¿no? Ha transitado desde lo que ha sido la referencia, ¿no? Contraria a lo patológico, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la presencia de enfermedad, la llamada enfermedad mental, y posteriormente, ¿no? Hacia esto que es una forma mucho más positiva, ¿no? De ver cierto tipo de circunstancias, sobre todo en este caso, una circunstancia que va más en un sentido funcional, positivo, ¿no? Y empieza a haber una introducción de lo que es la referencia dentro del bienestar al crecimiento personal. Entonces, pues a mí me empieza a resultar como muy interesante plantear esto, incluso en alguna clase hace unos meses les comentaba a los alumnos, eh, si era ya necesario cambiar este concepto del bienestar psicológico y empezar a hablar más bien del bien ser, ¿no? Y bueno, pues ahí quedó, estuve revisando y ahora que se me presenta esta oportunidad, dije, pues lo voy a ver desde el enfoque de la praxis, ¿no? O sea, quiero profundizar un poco en estos conceptos, ver si realmente hay una contraposición y cómo poder introducir estos conceptos en la narrativa, sobre todo cuando se trata del trabajo con los pacientes, ¿no?
Y bueno, pues de lo que encuentro, ¿no? Independientemente de la mirada de la praxis, es que el bienestar tiene que ver con la dimensión del estar bien en condiciones externas, hace más referencia a lo externo, ¿no? Básicamente se habla del bienestar cuando la persona experimenta un estado de satisfacción basado principalmente en condiciones externas y lo que le representa la experiencia subjetiva en un sentido positivo, ¿no? Un poco como con Milk, ¿no? O sea, ella considera que los pomeranios son los perros más hermosos del mundo, ella considera que su cuerpo, su tamaño y todo es muy compatible con la apariencia del perro y entonces ella dice, pues a mí me gusta ser un pomerano, ¿no? Y se identifica como un pomerano, ¿no? Y entonces, esto del bienestar está relacionado con el verbo estar, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con un estado tanto temporal como circunstancial, ¿no? El bienestar está focalizado, en este caso, en las condiciones y se centra en eliminar el malestar y crear circunstancias favorables para la comodidad y la seguridad. En cuanto a su materialidad, busca condiciones materiales óptimas. Hablamos de la salud física, hablamos de estabilidad económica, de un entorno seguro, ¿no? Entre otras cosas. Y la manera de poder medir el bienestar tiene que ver con ciertos indicadores, ¿no? Básicamente indicadores objetivos y estadísticos, ¿no? Como el Producto Interno Bruto, como los índices de salud, como los datos epidemiológicos, la percepción o la situación de la seguridad que el individuo reconoce, ¿no? Y en cuanto a la temporalidad, se relaciona con el verbo estar, que es algo temporal, circunstancial y susceptible a cambios externos. En ese sentido, el bienestar va a responder a la pregunta ¿cómo estoy? Ajá. Eso es en cuanto al bienestar. Ahora, en cuanto al bien ser. El bien ser representa la dimensión del estar bien en condiciones internas. Es definido como un estado de satisfacción basado en experiencias subjetivas positivas, relacionado más con el verbo ser, que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con la trascendencia. Es algo un poco más profundo. De ahí, en algún momento, mi propuesta con los alumnos de decir, yo creo que a lo mejor ya tendríamos que modificar un poco esta referencia que hacemos en psicoterapia respecto a la búsqueda del bienestar y empezar a hablar más bien del bien ser, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo la praxis nos resuelve parte de estas inquietudes, ¿no? En el caso del bien ser, este está focalizado en la trascendencia. Dice vivir tiene una dirección y un significado que va mucho más allá del placer inmediato. Ahí es donde entra la parte de la trascendencia. En cuanto a la materialidad, lo que hace el bien ser es buscar el dominio del entorno a partir del desarrollo de habilidades para influir y crear contextos que sean coherentes con el propio ser. Entiéndase también esto de los valores, la identidad, etcétera, ¿no? En cuanto a la medición, este es medible a través de indicadores objetivos, como por ejemplo el de mantener relaciones basadas en la confianza, la calidez y el interés genuino por el otro, así como la materialización de las aspiraciones personales. Y ahí es en donde empiezo a entender que el bien ser está un poco más apegado a esto que desde el enfoque de la praxis se entiende como la salud psicológica, ¿no? Que está sostenida desde el eje de la realización y la satisfacción afectiva, ¿no? La temporalidad, ¿no? En este caso del bien ser, se relaciona, decimos, con el verbo ser, que se centra en la esencia de lo que una persona es y aspira, ¿no? A convertirse, ¿no? Tiene que ver con el presente, tiene que ver con el futuro, ¿no? En este caso me atrevo a referir el presente como se concibe dentro del enfoque de la praxis, que es esa recuperación histórica del pasado y la proyección que tenemos al porvenir, ¿no? Ahí creo que nos va muy bien. Y el bien ser responde a la pregunta de quién soy. Aquí tengo un cuadro, ¿no? En donde podemos ver las diferencias en cuanto a las dimensiones temporal, espacial, ontológica y psicológica de lo que es el bienestar y el bien ser. En el caso del bienestar, este tiende a ser transitorio y fluctuante, mientras que el bien ser tiende a ser estable y duradero.
En cuanto a la dimensión espacial, decíamos el bienestar depende de condiciones externas, mientras que el bien ser se cultiva desde dentro de la persona. En cuanto a la dimensión ontológica, decíamos la pregunta que atiende el bienestar es ¿cómo estoy? Y el bien ser es quién soy, ¿no? Desde la dimensión psicológica, el bienestar tiene que ver con el afecto y la satisfacción, mientras que el bien ser tiene que ver con la trascendencia. Aquí tengo un poco esto que seguramente ustedes han escuchado a lo largo de esta primera jornada, ¿no? Desafortunadamente no pude estar para escuchar a mis compañeros, a mis colegas. No quisiera ser reiterativa, no repetitiva más bien, pero bueno, sabemos que desde el enfoque de la praxis, los estados psicológicos están íntimamente relacionados con la dinámica de vida. Una dinámica de vida que desde el enfoque de la praxis puede ser explicada a través de estos dos ejes, la realización y la satisfacción afectiva. La presencia de los elementos para la realización o la satisfacción afectiva, así como la ausencia de estos, van a determinar el estado psicológico. Tres estados psicológicos, que son los que desde el enfoque de la praxis podemos reconocer, que son el de la salud, ¿no? El de la neurosis y el de la psicopatología, ¿no? Cada uno de estos estados tiene una caracterización muy particular que da el enfoque de la praxis. Particularmente en el caso de la salud, habla de 4 características, ¿no? Y aquí voy a referir esta guía, que si no la conocen algunos, vale mucho la pena, que son los criterios de salud psicológica, ¿no? Me acabo de enterar apenas hace unos días, ¿no? Un par de semanas, si mal no recuerdo, que se ha agregado un criterio más. En un primer momento eran 23 criterios de salud psicológica, hoy después 26, y me acabo de enterar apenas hace unas semanas que ya son 27. El doctor Moreta me decía, este tiene que ver con la estabilidad económica, lo cual me pareció muy interesante, ¿no? Tiene que ver con el bienestar, ¿no? Y también con el bien ser, y ahí es en donde empiezo a ver cómo la praxis nuevamente logra resolver este tipo de dualidades, ¿no? Y hace una propuesta ahora integradora, donde el bienestar y el bien ser están participando íntimamente, ¿no? No, desconozco cómo quedó el criterio, ¿no? Ojalá después pudiera tener la redacción del criterio, porque a diferencia de los otros criterios, el que se haya introducido este que tiene que ver con la estabilidad económica, es así, Marco, sí me decías, ¿verdad? Estabilidad económica. Sí, sí, estabilidad económica, que no estés bajo presión económica, esa es la idea. Pero sí, luego te mando la redacción. Sí, sí, digo, eso me pareció sumamente interesante, ¿no? Y bueno, pues en este caso, si hablamos de la salud, las características que definen en términos generales a esta desde el enfoque de la praxis son la ecuanimidad, la congruencia, la realización y la satisfacción afectiva. Esas son las características de manera general que definen la salud. En la medida que estas características se ven afectadas, es como podemos pasar a otros estados psicológicos, ¿no? El inmediato sería el estado de neurosis y ya en un caso mucho más de un mayor deterioro de estas características, pues entraríamos ya en la dimensión de la psicopatología, ¿no? En la salud, ¿qué es lo que nos puede llevar a experimentar bienestar, ¿no? Y paralelamente también bien ser desde el enfoque de la praxis, pues la realización y la satisfacción afectiva. La realización básicamente hace referencia a las posibilidades que tenemos de llevar a cabo pues lo que queremos, ¿no? Dice, haz lo que quieres, es una frase súper característica dentro del enfoque de la praxis. No hacer lo que no se quiere, ¿no? Y en algunos casos, pues cuando, pues a lo mejor hoy no me quiero levantar tan temprano porque hace mucho frío, pero pues voy a ir a trabajar porque es algo que me gusta, ¿no? Pareciera que estoy haciendo algo que no quiero,
pero al final esto que hago es algo que quiero, ¿no? Entonces, también es querer cada cosa que se hace, ¿no? Y por otro lado, tenemos la satisfacción afectiva, cuya principal fuente son las relaciones interpersonales basadas en vínculos amorosos gratificantes. Hace un momento, mi compañera anterior estaba hablando precisamente del amor, ¿no? Y digo, sí, los vínculos, el amor, los afectos, lo que le da sentido a las relaciones interpersonales, todas, ¿no? Desde el enfoque de la praxis se dice que el motor más importante que mueve al mundo, pues es justamente el amor, ¿no? El amor es lo que le da sentido incluso a todas las cosas que hacemos, ¿no? Es lo que le da sentido, hablando precisamente del bien ser. También se puede estar bien en un estado de neurosis, desafortunadamente, ¿no? También se puede tener bienestar en un estado de neurosis, gracias a lo que se conoce como los paliativos de la neurosis. La praxis nos explica que en los estados de neurosis, pese a la insatisfacción que se vive, pues porque obviamente hay labilidad emocional, hay demasiada frustración, hay conflicto intrapersonal, interpersonal, hay hiperreactividad cognitiva, afectiva, ¿no? Lo cual se traduce en malestar. Pues tenemos estos llamados paliativos que lo que van a hacer justamente es paliar ese malestar, ¿no? Que se experimenta en la neurosis, y eso pues hace que la persona pueda lograr cierto funcionamiento, ¿no? Que le permita llevar a cabo pues una serie de roles, actividades y no sentirse tan en malestar, ¿no? Entonces también, ¿no? En la neurosis puede lograrse ese bienestar a través de estos llamados paliativos, ¿no? 3 grupos, ¿no? De manera general decimos que todas las acciones que impliquen la búsqueda compulsiva de placer, pues lo que hacen es eliminar parte de ese malestar, ¿no? Porque tiene que ver con estas acciones, con estas conductas que generan un placer inmediato, intenso, ¿no? Muchas de las conductas adictivas, ¿no? Si no es que todas las conductas adictivas forman parte de este grupo de paliativos. Ajá. Luego tenemos lo que es la agresión a otros, a otras y o a sí mismo, ¿no? Que también funciona como una especie de válvula de escape por donde la tensión, ¿no? Se libera. Tanto la búsqueda compulsiva de placer como la agresión a otros y o a sí mismo, ¿no? Que involucra también en un sentido la violencia, ¿no? Pues son paliativos que se pueden emplear, ¿no? Simultáneamente. Y si bien es cierto, en un primer momento resuelven el malestar de la neurosis, a la larga pueden generar otras problemáticas, ¿no? Y luego tenemos también, como parte de estos paliativos, la rigidez cognitiva y la rigidez afectiva. Hoy día vemos cuán presente está el anestesiarse emocionalmente, el anestesiarse afectivamente, porque hay una gran dificultad para manejar las emociones, para buscar la gestión emocional de manera adecuada. Entonces, pues es mejor no sentir, ¿no? O hay una búsqueda frenética por sentir solamente bonito, ¿no? Sentir placer, ¿no? Y ahí entra el primer paliativo, grupo de paliativos del que hablábamos. La rigidez cognitiva, hoy día tenemos mucho más prejuicios, creo que hace mucho tiempo, ¿no? Pareciera que lejos de tener un avance, ¿no? Respecto a la manera en la que interpretamos la realidad, contactamos con ella, ¿no? Es cada vez más la rigidez lo que predomina, ¿no? Cada quien se cierra en su mundo, ¿no? Rechaza cualquier idea o propuesta que no sea compatible con la suya, ¿no? Y entonces se generan estas divisiones, estos prejuicios, ¿no? Y al final, pues eso ayuda a decir, yo estoy bien, ¿no? O sea, yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? Entonces, este tipo de paliativos son los que en algún sentido ayudan a que pues la persona, aún con neurosis, pues se sienta bien, ¿no?
Ay, aquí hay un errorcillo. Dice neurosis, ahorita lo corrijo. Ahí tenemos algunas diferencias entre lo que es la salud y la neurosis, ¿no? Realmente en los estados que me centré, no consideré la parte psicopatológica, porque ahí también hay todo un tema, ¿no? Que la praxis aborda muy bien respecto a cómo comprender la llamada psicopatología. Entonces aquí me quedo solamente con el trabajo con la salud y la neurosis, ¿no? En el caso de la salud, la praxis lo que nos dice es que la base social está relacionada con la confianza recíproca y el afecto en la salud, mientras que en la neurosis lo que predomina es la desconfianza y la vigilancia, ¿no? Decíamos la paranoia social, el ensimismamiento, ¿no? Sí, el ensimismamiento, permítame porque se me va a acabar la batería ahora, entonces. Listo. Hay paranoia social, hay ensimismamiento en la neurosis. En cuanto a la salud, el valor que le da la colectividad es básico, ¿no? Es esencial, ¿no? El sentido de comunidad y cooperación es lo que vamos a encontrar en la salud, a diferencia de la neurosis, donde lo que predomina es el aislamiento individualista. En cuanto a la dinámica, ¿no? La salud, decíamos, tiene que ver con esta recuperación histórica del pasado y la proyección al porvenir. Ese es el presente, ¿no? Ahí es donde ocurre. De hecho, los estados psicológicos son el resultado, dice la praxis, de la dinámica de vida, de lo que vivimos. Eso es lo que nos define en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hacer, ¿no? Y en el caso de la neurosis, lo que encontramos son estos automatismos rígidos, ¿no? Y patrones enajenantes, ¿no? Que trascienden en distintos ámbitos de la acción humana, la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que vivimos, tiende a ser a veces como en esta forma autómata, ¿no? Automática, autónoma, ¿no? Autómata, perdón, y enajenante, ¿no? En el caso de la finalidad, la salud tiene esto que es la libertad y la conciencia ética, mientras que la neurosis está relacionada con lo que es el sometimiento y el poder externo. Ahora bien, ¿qué fue lo que yo encontré después de ver esto que era una duda, una inquietud, una problemática, ¿no? En mi persona respecto a lo que es esto del bienestar y el bien ser, cómo lo resuelve la praxis, ¿no? Para la praxis no hay una contraposición entre el bienestar y el bien ser, ¿no? Eso creo que es algo muy importante y claro, pues tenía que serlo porque la praxis se caracteriza por superar estos dualismos que hemos encontrado históricamente dentro de la psicología, entonces no podría ser diferente hablando del bienestar y el bien ser, ¿no? En el caso del bienestar, en la teoría de la praxis, puedo yo considerar que esto está relacionado el bienestar con la realización y la satisfacción afectiva. El bienestar surge cuando la confianza sustituye al control. El individuo toma el poder hacer como una expresión de salud psicológica, es decir, la realización. En este sentido, la libertad se acrecienta cuando integramos como propios los sentimientos de los demás, se desarrolla la seguridad y se supera la paranoia social y el aislamiento, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la realización y por otro lado la satisfacción como parte del bienestar. Y en cuanto al bien ser, obviamente, ¿no? Esto es algo en lo que apoya mucho la integración de historias. La narrativa, el lenguaje, el, eh, el compartir experiencias, ¿no? Se convierte también en un eje sumamente importante dentro del enfoque de la praxis, ¿no? Entonces tenemos que respecto al bien ser, en la teoría de la praxis dice, este ocurre cuando se logra que las perspectivas, ideas, creencias, las emociones y los sentimientos de los demás se vuelvan propios, se compartan. Es la superación del individualismo enajenante. El diálogo, ¿no? Es un elemento muy importante, ¿no? Que nos permite no solamente
contar nuestras historias, ¿no? Sino escuchar historias que nos permitan habitar otros mundos. La convivencia a través de actividades como jugar, compartir proyectos, las experiencias agradables especiales, la convivencia, ¿no? Decimos así en la praxis, el, eh, el tener metas en común, esto lo maneja perfectamente, lo vemos muy bien descrito en la tecnología del amor, ¿no? Y lo que es el afecto, ¿no? En este caso, la creación, la reconstrucción o el mantenimiento de los vínculos afectivos, ¿no? Esto también lo desarrolla perfectamente bien la praxis, ¿no? Cuando nos enseña a través de la tecnología del amor cómo se pueden crear, ¿no? Vínculos, ¿no? Porque el amor es como cualquier otro fenómeno, dice la praxis, como el llover, ¿no? Si están los factores que hacen posible la precipitación del agua, pues llueve. Si hay uno que falta, pues no va a llover. Lo mismo con el amor, ¿no? 9 factores que hacen posible que el amor se construya, ¿no? Pero no solamente que se construya, a veces como parte de las relaciones interpersonales, como parte de la neurosis, las relaciones pueden pasar por momentos de conflicto, ¿no? Y aún así, la praxis nos permite a través de la tecnología del amor dar una guía para que si hubo una afectación a ese vínculo en una relación se pueda reconstruir, ¿no? Pero también para mantenerlo, ¿no? Porque yo les digo a mis alumnos que el amor es como una planta, ¿no? Si no la cuidamos, si no le ponemos todo lo que necesita, pues en un tiempo se va a morir, ¿no? Entonces también hay que saber cómo mantener ese vínculo y lo logramos a través de la tecnología del amor. Encuentro que dentro del enfoque de la praxis, el bienestar y el bien ser no son conceptos opuestos, más bien se complementan, ¿no? Y hay una narrativa en la praxis respecto al bienestar y hay una narrativa también dentro de la praxis respecto al bien ser, ¿no? Para la praxis, bienestar y bien ser representan una posibilidad de integración, ¿no? En el bienestar encontramos una armonía entre lo externo, lo objetivo, y lo interno, subjetivo. Es el equilibrio en el estar en un contexto que nos reconoce y nos significa, ¿no? Aquí vamos la parte de los significados, que también son un eje súper importante dentro de la praxis. Dice, en un contexto que nos reconoce y nos significa de forma positiva. Y respecto al bien ser, dice, la realización del potencial humano no solo es sentirse bien, ¿no? Un poco refiriendo esto que algunos pacientes, ¿no? Y otras personas refieren de, pues si yo estoy bien y no afecto a nadie, pues adelante, ¿no? No, no solamente sentirse bien, ¿no? Sino es ser más mediante la incorporación de la experiencia del otro. En ese sentido, ¿no? Hay una relación, así lo diría yo, no sé si sea la palabra correcta, ¿no? Ahí el doctor ya me ilustrará en esto, una relación de interdependencia entre lo que es bienestar y bien ser, ¿no? La meta del trabajo psicoterapéutico bajo el enfoque de la praxis es impulsar la acción transformadora de los pacientes sobre la realidad que los rodea, a fin de que esta realidad pueda responder cada vez más a sus necesidades y deseos más esenciales. Y conforme los va logrando, ir teniendo cada vez más aspiraciones, ¿no? Con una mayor complejidad. La psicología de la praxis no busca adecuar a la persona a su entorno, lo que busca es su liberación a través de la vida colectiva, ¿no? Curiosamente, con todo esto que hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Donde tenemos a un presidente de un país vecino, ¿no? Que está aterrado, ¿no? Por la comunidad latina, ¿no? Más allá de su condición de su estatus legal en el país, ¿no? Él realmente pues, se siente aterrado, ¿no? Y entonces de ahí creo que viene un poco esta idea de combatir, ¿no? A las personas que también forman parte, ¿no? Del crecimiento de ese país, ¿no? Y bueno, pero él no lo ve, ¿no?
Entonces, de lo que se trata es de buscar la liberación y esto solamente se logra desde el enfoque de la praxis a través de la vida colectiva, ¿no? No del aislamiento, ¿no? Desde la vida colectiva, donde es capaz de realizar el individuo sus aspiraciones personales y recrearse además en las relaciones interpersonales gratificantes. Definitivamente después de revisar estos conceptos y verlos desde el enfoque de la praxis, ¿no? Lo que la praxis nos dice es que a través de esta forma de mirar los fenómenos psicológicos y de intervenir en ellos, se puede ser y estar, y podemos estar y por lo tanto ser, ¿no? Entonces, pues hasta aquí mi presentación. Eh, Me gustaría, no sé, escucharlos y sobre todo que el doctor Murueta me diga si es correcto, ¿no? Esta apreciación que tuve de esto que era un conflicto para mí, ¿no? De ya no querer decir bienestar y más bien decir bien ser, cuando hoy creo que tenemos que decir bienestar y bien ser, ¿no? Digo, así lo diría la praxis, no lo... O si Está hay muy una palabra... interesante. Está muy interesante, Ceci. Felicitaciones. Horacio ya ha preguntado si la teoría de la praxis la he hecho yo solo o no solo. Y yo creo que tú eres la colaboradora más importante que he tenido a lo largo de la historia, porque empezamos juntos a construir mucho de esto que ahora es. Bueno, yo empecé un poco antes que tú, pero entraste muy pronto en el 96 y hemos construido juntos y me da mucho gusto que estás desarrollando, estás construyendo esto del bien ser y bienestar. Tú lo explicaste bastante bien en tu conferencia ahorita porque dijiste hay bienestar enfermo en el caso de las adicciones o de los paliativos, pero hay bienestar sano cuando es el bien ser. Entonces el bien ser produce bienestar sano y el mal ser, que sería el aislamiento, el egoísmo, produce bienestar transitorio, insano, ¿verdad? Entonces el estar es un momento de haber pasado por un proceso y ahora estás. Entonces, Uh el -huh, bien ser tiene que ver con el amar, con el involucrarse con otros, con la realización, con el hacer cosas, y entonces te sientes con satisfacción y estás contento. Un poco lo que diría Erickson de la última etapa del desarrollo, ¿no? Que dice que antes de, pues, en la adultez, los adultos mayores, están en el dilema, dice Erickson, de la desesperación frente a la satisfacción, el sentir que has hecho una buena vida o el sentir que se te pasó la vida y no hiciste nada de lo que querías, ¿no? Algo así. Entonces, pienso que fue estupenda la forma en que lo presentaste y quedó muy claro las dos formas de bienestar, el patológico y transitorio y el esencial por el bien ser. sí. Felicitaciones y yo creo que, así como Ceci, yo creo que todos tendríamos que estar explorando nuevos conceptos, nuevas posibilidades, nuevas experiencias, nuevas ramas, ¿no? Pues qué bueno compartir contigo toda esta historia, Ceci, ya de 30 años estamos cumpliendo de estar trabajando juntos en estos temas. Sí, Gracias, así es. Ceci, y felicitaciones. No sé si Gracias. alguien más o tú misma quieras comentar, Ceci, o alguien Am, más, Gisela. yo quisiera comentar un poquito, yo también entiendo como usted, maestra, por ejemplo, el bienestar para mí sería la base, ya que proporciona estabilidad emocional y obviamente salud y condiciones para mantener o vivir con equilibrio. Y el bien ser, perdón, sería la direccionalidad, ya que obviamente orientaría la estabilidad y nos generaría una conciencia crítica, una autonomía y sobre todo una transformación. Entonces podríamos, con todo lo que hemos visto en la jornada, justamente, ¿no? Van de la mano, no pueden ir separados o si pudieran, si se quedan separados, por ejemplo, el bienestar se queda solo, seríamos pasivos, porque al final de cuentas no tendríamos esa transformación para lograr un objetivo o, como lo hemos visto anteriormente, ser agentes de cambio. Y eh, pues prácticamente eso, también anoté que la praxis, el bienestar sostiene a la vida y el bien ser le da sentido y transformación. Ujú, ujú. Sí, muchas gracias, Gisela.
Me parece muy interesante la manera en la que eh, recapitulas estos aspectos, ¿no? Efectivamente, el bienestar solamente lo estaríamos teniendo a partir de ser pasivos y que las condiciones externas, ¿no? Y lo inmediato nos lo puedan proporcionar, mientras que el bienestar tiene una, una larga duración, ¿no? Y le da sentido, le da un propósito, ¿no? A cada acción que hacemos, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, Gisela. Con gusto. También le voy a leer un comentario. Dice Bartola Morales, felicidades maestra Cecilia, muy interesante toda la jornada. Eh, Gracias. y también como aquí hay otro comentario. Dice Marcela Bautista, qué gusto verla nuevamente, profesora, muchas gracias por compartir su conocimiento. Ay, muchas gracias, Marce, un abrazo. Y Ceci es una de las docentes con mayor popularidad en la MAPS y todo el mundo la quiere mucho. Gracias. Dice de LSQ, felicidades mamá, no soy psicólogo y entendí súper bien. Sí, yo creo que es una parte importante de que fue muy clara, todo quedó, pues prácticamente, aunque entró, por ejemplo, no es psicólogo, se pudo entender y no hubo término o terminología que no pudieran comprender las personas que también pudieron entrar a esta jornada. Sí, claro, esa es además una de las metas de la praxis, ¿no? Que la psicología sea accesible a todos, ¿no? Que el conocimiento no esté limitado ni se vede el acceso a él, ¿no? Es compartir justamente todo lo que se desarrolla dentro de la psicología para que todos podamos tener en ese acceso una mejor calidad de vida, ¿no? En el bienestar y en el bien ser. Por supuesto, y creo que también va de la mano con todo lo que hemos hablado, de que también estamos al pendiente de nuestro contexto, no solamente de pues ciertas cosas que nos pudieran llegar a interesar, sino que nos rodeamos de información para poder ayudar también a realizarnos como personas. Otro Así es. dice Javier Córdoba, felicidades maestra, bien naturaleza y bien humanidad, en dirección a nosotros como humanidad y naturaleza. Muy bien, gracias. Doctor, no sé si quiere agregar algo, maestra Ceci. Pues yo felicitar a Ceci nuevamente, pero no sé si hay alguna pregunta, porque pues tocó temas muy sensibles, ¿no? El bien ser tendría que ver con esta libertad, con esta autenticidad, ¿verdad? Con esta autonomía, con este tomar las riendas de la vida, el poder decidir hacia dónde voy y qué es lo que realmente quiero hacer. Haz lo que quieres, no lo que quieras. Probablemente el bienestar podría ser lo que quieras consumir, digamos, una Exactamente. adicción. Sí, Ceci, comenta, por favor. Sí, sí, exactamente, ¿no? Teníamos históricamente desde hace 30 años, me acuerdo cuando hablábamos estaba la frase en la sala de espera de AMAPSI, ¿no? Ya cuando nos mudamos aquí a Instituto de Higiene y les preguntábamos a los alumnos si ubicaban ese cuadrito y que nos dijeran qué decían, ¿no? Y muchos alumnos nos decían que lo que ahí estaba escrito era haz lo que quieras, ¿no? Y decía, no, no dice eso. No, sí, sí dice eso. Y yo, no, no dice eso, ¿no? Y les decía al rato, vayan, lo revisan y me dicen, ¿no? Entonces, había algunos alumnos que decían, es que sí dice eso, maestra. Y yo, que no, no dice eso, ¿no? Porque había justamente una tendencia a leer, no haz lo que quieres, sino haz lo que quieras. Y sí, creo que hoy que aparece este concepto, ¿no? Del bien ser y esta, que ya es un concepto viejo, el del bienestar, sí, yo creo que haz lo que quieras, lo que se te dé la gana, lo que quieras, como quieras, ¿no? Pues sería más ese bienestar no sano, ¿no? Mientras que desde el bien ser es el haz lo que quieres, ¿no? Eso que tiene un sentido, un propósito, que se apega a aspectos de tu identidad, de tu colectividad, ¿no? Sí, sí, yo estoy, Una esencia, ¿verdad? sí, Porque, y eso fíjate que es muy interesante porque
alguna persona dice, pero es que primero tengo que saber lo que quiero. Y esa estructuración emocional, pues es básica en la psicoterapia. ¿Qué es lo que realmente quieres, no? Porque el haz lo que quieras es espontáneo, momentáneos, como el pasto que crece sino como así, ¿no? Como a lo que caiga. Y haz lo que quieres es un reto, es un desafío. ¿Qué realmente quieres? No, pues quiero la paz en el mundo. Hay que contribuir a la paz. Si tú quieres la paz en el mundo, ¿qué estás haciendo para la paz, no? Por lo menos con tus amigos, con tus familiares. Algo estás haciendo. ¿Quieres la paz en el mundo? No esperes a que llegue. Hay que hacerla, ¿no? Y Ujú, así otras cosas, ¿no? ujú, Quiero un desarrollo profesional, quiero una familia o bienes, pues hay que construirla, ¿no? No te va a llegar como a veces se piensa. Si tú no lo haces, por eso haz lo que quieras, es una convocatoria a no estés pasivo, no estés esperando también. Define, estructura qué es lo que quieres y para eso estamos los terapeutas, para ayudarles a los pacientes a saber qué realmente quieren y luego cómo eso puede ser accesible, al menos en alguna proporción, ¿no? Como esta pregunta ujú, de Aladino, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Todos decía uno, pues mucho dinero. ¿Para qué quieres tanto dinero? Ya, imagínate que tiene 100.000 millones de dólares. El genio de Aladino se lo concedió. ¿Qué harías con 100.000 millones de dólares? No, pues me iría a viajar por todo el mundo, dice, y le compraría una casa a mi mamá. Ah, entonces quieres viajar. A lo mejor no puedes viajar por todo el mundo, pero podrías ir a Xochimilco, ¿no? Algo que esté a tu alcance, pero en el sentido de lo que quieres. Quizá no le puedes comprar una casa a tu mamá, pero a lo mejor la podrías pintar o ordenar un poco más para que esté más estética o más amplia según lo que tú consideres. Y entonces empiezan a saber qué es lo que realmente quieren. ujú, ujú. Sí. Bueno, pues vamos concluyendo entonces, si no hay preguntas. Bueno, Carlos, Y bueno, pues yo estoy encantado con la charla, los conceptos, el manejo de información, la organización hermosa del grupo en general, las ponencias. He oído en parte porque he tenido aquí como que estar del tingo al tango, con los muchachos donde trabajo, pero estoy contento porque de pronto me sincronizo bien con la escucha y pues se me aclaran más cosas. Voy pianito, gradualmente, como lo he comentado con Marco, y me satisface mucho el vínculo que ustedes tienen. Esa palabra la han repetido muchas veces durante las charlas. Yo le doy una acepción relevante, de mucha importancia a ese concepto. Este, y creo que pues la cohesión grupal va avanzando, ¿no? El concepto de praxis, pues no es solo un concepto, sino una práctica que integra. Este, y pues me inspira también a seguir aquí haciendo mi trabajo de investigador y coparticipando con mi amigo Marco, con algunos de ustedes que conozco de forma indirecta, pero que me complace la invitación y compartir este sentir, ¿no? Que es creo que lo que más nos une. Es también un concepto básico, pues, que me encanta repetirlo. Y enhorabuena, ¿no? Enhorabuena en esta primera jornada. Creo que de aquí se van a derivar un poco más fuerte e intensamente las críticas y reflexiones también de otras escuelas, que se les da la bienvenida, como bien dice Marco, ¿no? Y es padre, es bonito hablar en el caos para poder llegar en cierta forma a un acuerdo y a un camino no hecho nada más con acuerdos verbales, sino auténticas relaciones vinculares, ¿no? En lo afectivo, en lo emocional, ¿no? Y gracias, gracias. Adelante. Un sí, abrazo. pues estamos de acuerdo, ¿verdad, Ceci? totalmente de acuerdo. Quisiera leerles también otro comentario que llegó de Alicia Duval. Dice, gracias, fue excelente y reforzamiento de conocimientos
Me tengo que retirar. Bonita noche. Bueno, estás muy bien. ¿Alguien más? ¿Tenemos todavía unos minutos o si no ya vamos a hacer la conclusión de esta primera jornada sobre teoría de la praxis? ¿Nadie se anima? A la una, a las dos y a las tres. Bueno, nadie se animó. Pues muchas gracias, Ceci. Felicitaciones. Sugiero que le demos un aplauso a Ceci por su excelente trabajo, su excelente participación y pues saber que siempre es muy satisfactorio ver hacia atrás y ver todo lo que hemos hecho en estos 30 años, Ceci. Muchas Sí. gracias. Y por cierto, hay que publicar el código ético nuevamente en la versión actual y Sí, estoy trabajando en estoy trabajando, le comenté a Karel que estoy y haciendo la revisión, introduciendo la parte de la telepsicología, ¿no? Y aspectos relacionados con la participación en ciertos escenarios, ¿no? Los medios masivos, o sea, sí, sí estoy, esto de los psicólogos que utilizan TikTok para dar sus consejos, sí, todo eso lo estoy la revisando. inteligencia artificial, a lo mejor algo hay que ponerle. Inteligencia artificial también. Ujú. Bueno, pues para mí, digo, ha sido todo un honor, la verdad, siento, por ser el que inició este proyecto de la teoría de la praxis, pues siento como una especie de, pues como que esta jornada es como un punto de llegada de algo que hemos ido trabajando durante muchos años y una especie de, pues, de valoración de mis amigos, de mis colegas, de mis alumnos y exalumnos que han estado pues recibiendo toda esta información, este conocimiento, esta práctica, estos efectos personales de esta teoría de la praxis, pues me da muchísima satisfacción ver todo lo que hemos conseguido y lo que se va a desarrollar de hoy en adelante. Pues pienso que en unos 2 años hagamos otra jornada de teoría de la praxis y veamos, así como ahorita Ceci nos mostró, pues la exploración de ramas, una aspiración es que de los conceptos que ya se han generado, surjan, pues, como decía Leti Hernández Vara, como sinapsis, ¿no? Como que se busquen nuevas, así como lo que ahorita nos mostró Ceci. Y pues un agradecimiento a José, que nos habló sobre el sentido de pertenencia en la relación de pareja y en la relación familiar, ¿verdad? A Yunuen, que hizo una exposición muy, este, sistemática y muy bien estructurada de lo que consiste la psicoterapia de la praxis, ¿verdad? A la doctora Fabiola Hernández Aguirre, que habló de lo que implica en la educación la conciencia como integración también afectiva y la cohesión de los grupos a partir de la teoría de la praxis. También a Edith Landa Rubio, que hizo un análisis y además una síntesis también impresionante de los instrumentos que utilizamos en la psicoterapia de la praxis con un enfoque crítico también. Ella ha contribuido, ella fue la que desarrolló en coordinación conmigo, pero desarrolló el perfil de acoplamiento para prever la evolución de las parejas, ¿no? Edith Landa Rubio. Y después tuvimos a Horacio Maldonado a las 4 de la tarde con una gran cantidad de preguntas muy agudas, muy buenas, que hay que escuchar esa grabación de Horacio Maldonado, les pediría yo a todos, y que hagamos, probablemente la inteligencia artificial nos ayude a escribir todas esas preguntas que él lanzó, porque merecen una respuesta y desde luego tenemos con qué responder, pero son cosas que surgen muy auténticamente desde Horacio Maldonado hacia la teoría de la praxis. Aymara, pues también nos habló de su experiencia como psicoterapeuta con la teoría de la praxis, la forma en que también ella está desarrollando, la forma en que ella ha hecho variaciones a la propia psicoterapia de la praxis para desarrollar toda una eficiencia y una eficacia terapéutica. Después Leti de Hernández para también sobre el amor, ¿no? La tecnología del amor
y las llamadas dendritas, su última gráfica que no fue esta conexión análoga, ¿no? Esta analogía entre las ramificaciones neuronales, los contactos, la integración, y es interesante. Voy a mandar el audio en estos días del capítulo que se llama Inteligencia y niveles de metacognición simultánea. Y hay desde luego una analogía entre la estructura y la organización neurológica con la organización entre los seres humanos. Hay una cierta analogía y la organización, como sabemos, potencia. La organización es la base de la potencia. Lo demuestra el cerebro como en esta analogía que hizo Leti, las dendritas que se conectan y generan potencia. Y pues finalmente esta conferencia de Ceci, de Cecilia Quero, quien es pues de las que más ha trabajado con esta psicoterapia de la praxis, la teoría de la praxis, y como ven, pues la maneja de manera magistral, y le agradezco mucho, como siempre, su compañía y el colaborar, el expandir estas cosas que estamos haciendo. Con Ceci, pues cada vez que conversamos salen muchísimas cosas relevantes, ¿no? Y creo que con cada uno de los que estamos aquí y los de los ponentes. Entonces, con esto, con este agradecimiento a todos los participantes, le agradezco a Ingrid Barradas, a María Elena Romero también, a Cuatlicue González, a Irma Elisa Legorreta, a Shanat Quiroz, a Cristina, a Janet Mesa, que estuvo todo el día, a Angélica de Urquijo, siempre está también presente, también de las decanas, no sé si te acuerdas tú, Ceci, de que Angélica de Urquijo estuvo desde las primeras etapas también de la MAPSI, ¿no? Aymara Mancilla, la maestra Aymara Mancilla también por su brillante conferencia, a Rosaura Cortés Recendis, a César Otero, a Heréndira Viveros, la doctora Heréndira Viveros también, y en la parte educativa ella es muy formada, ella tiene doctorado en educación por parte del CESE. A Jesús Vera, que es alumno ahora, está desarrollando, se va a ir al Congreso a Guadalajara a presentar una ponencia sobre las redes sociales y la autoestima, considerando teoría de la praxis, a Eduardo Arriaga, a Denise Castillo, a Gabriela Gutiérrez, también en Guanajuato, también extraordinaria, Gaby allá en Guanajuato, y está terminando la especialidad en psicología clínica y desarrollando ya su consultorio en Guanajuato. A mi amigo Carlos Gómez, siempre presente y partícipe, has evolucionado muchísimo, Carlos, te hemos visto evolucionar muchísimo, la verdad, tienes una grandeza de origen que se está desplegando cada vez más. Y a Leti ya dije, pues muchas gracias, y a Gisela que estuvo conduciendo toda la tarde. Muchas gracias, Gisela, y por todas tus contribuciones y tu gusto por el trabajo con los niños desde la teoría de la praxis. También quizá faltó una ponencia sobre trabajo infantil con la teoría de la praxis. La planteamos para la siguiente jornada dentro de 2 años. Bueno, Muchas pues con gracias. eso declaramos formalmente clausurada esta primera jornada de la teoría de la praxis y le agradezco a todos por su participación y hasta pronto. Buenas noches, descansen y nos quedamos pensando muchas cosas de las que hoy hablamos. Gracias, Carlos, que estén bien. Abrazos afectuosos para todos. Hasta luego.